Volvemos con nuestro segundo invitado esta noche en Pregunta Yamit, que es el presidente del BID, Luis Alberto Moreno. Muy buenas noches, doctor Moreno. Muy buenas noches, un placer estar aquí con ustedes. Oiga, me llamó la atención de su discurso inaugural esta mañana de la cumbre empresarial un dato que creo que no se conocía, y es que la productividad en América Latina en 20 años no ha aumentado. Y yo dije, ¿cómo es posible? Si usted se la ha pasado toda la década diciendo que esta es la década de América Latina, ¿se perdió esa década? Bueno, la verdad es que justamente cuando uno habla de productividad, ¿de qué está hablando? Empecemos por ahí. Es básicamente lo que se llama, típicamente llaman los economistas, la productividad de los factores. Es decir, por una inversión de X en capital, en tierra, en trabajo, ¿cuánto produce eso de un país a otro? Cuando uno compara las cifras de América Latina, prácticamente han estado estáticas. Si uno compara esa misma cifra, por ejemplo, con la economía norteamericana o las asiáticas, han prácticamente triplicado el ritmo o casi 4 veces el ritmo que nosotros mismos tenemos. ¿Qué quiere decir eso en plata blanca? Que si nosotros tuviéramos hoy los niveles de productividad que tiene un país como los Estados Unidos, la economía nuestra estaría creciendo al doble. ¿Pero eso es culpa de quién? No, es un conjunto de déficits que están en los déficits de infraestructura, los déficits asociados al hecho de que tenemos prácticamente la mitad de la fuerza laboral en nuestros países que está en la informalidad, y obviamente el hecho de que haya un trabajador en la informalidad no paga los impuestos de nómina, que son los que sirven para atender, por ejemplo, las pensiones, los seguros de invalidez, vejez y muerte, en fin, todo ese conjunto de déficits que tenemos. El de tecnología, o sea, la inversión en tecnología nuestra es mínima. Es más, la de Colombia, dentro de todas las latinoamericanas, es quizás una de las más bajas. Entonces, eso, sumado también al hecho de que la capacitación que tiene hoy en día nuestra fuerza laboral, hay un déficit frente a las demandas del mercado laboral. ¿Por qué? Por déficits que vienen desde la educación, de ahí que la educación sea uno de los ejes centrales que, digamos, hay que seguir colocando en la agenda pública en América Latina. Entonces, por todas esas razones es que tenemos bajas de productividad, y son por esas razones que nuestras economías no crecen a los ritmos que deberían crecer. Bueno, esa década de América Latina ya se acabó porque llegó el tiempo de las vacas flacas, y usted planteó el salto tecnológico como una solución a ese desafío de seguir creciendo en vacas flacas, pero acto seguido dijo, esto dicen en Harvard que puede acabar con la mitad de los empleos existentes hasta el momento. ¿Cómo es que algo tan aterrador como eso es lo que nos puede salvar? Los vientos nos cambiaron, pero sí es cierto también de que tuvimos una década en que hubo enormes progresos sociales, como todos sabemos, los millones de latinoamericanos que entraron a las clases medias. Vamos hacia adelante a la siguiente década. Lo que yo planteaba allí es lo siguiente: como pocas veces en la historia que conoce la humanidad, vamos a ver un salto tecnológico como nunca lo habíamos visto. Un campesino en la hormiga Putumayo, que puede no saber leer casi, ni escribir, con el desarrollo de la tecnología de voz, por ejemplo, va a poder empezar a conectarse con el mundo. Y eso va a requerir de unos software que se van desarrollando. Y todo esto va a significar que de la misma manera que en la telefonía celular, por ejemplo, en Latinoamérica empezamos no con la análoga, sino dimos el salto a la digital, si nos despertamos a esa realidad, y creo que en eso yo siempre aplaudo lo que ha pasado en Colombia y lo que ha hecho el gobierno del presidente Santos, por ejemplo, en la penetración de banda ancha, porque esa es la autopista sobre la cual descansa la capacidad de desarrollar toda esta tecnología. Y eso es lo que estamos viendo, y justamente aquí se ha hablado mucho de eso también. Y cada vez más, o sea, la forma como hacemos educación, como hacemos salud, como hacemos los servicios básicos, todo eso se va a poder revolucionar gracias a los cambios tecnológicos que vamos a ver en la siguiente década. El otro tema es que ustedes presentan acá un documento, ustedes digo como un consejo empresarial de más de 65 empresas que desde la Cumbre de las Américas pasada empezó a trabajar, y hoy le dicen a los presidentes, mire, esto es lo que necesitamos que ustedes hagan y esto es lo que nosotros podemos hacer. El resumen de eso. A ver, básicamente, a partir de la cumbre en Colombia y por idea del presidente Santos, nos pidió organicen esta cumbre empresarial, y lo hicimos en Cartagena, y fue tan exitoso que a partir de ese momento
empezamos este diálogo empresarial de las Américas, que justamente empezó aquí en Panamá hace ya 2 años y medio, y empezamos a hacer consultas con todos los empresarios, cámaras de comercio, y eso fue lo que fue sirviendo para construir la agenda que se le va a presentar a los presidentes el día de mañana, que básicamente tiene 4 ejes fundamentales en las áreas que estábamos hablando, de inclusión financiera, de infraestructura, de toda la producción, o mejor, de cómo hacemos el mejor uso de nuestros propios recursos naturales, los déficits de infraestructura. Esas son las 4 grandes áreas y sobre eso hay un conjunto de recomendaciones. Usted sabe que en Colombia pues el tema es la paz, como colombiano lo comprende muy bien, pero a Colombia no le ha ido bien buscando los dineros para poder desarrollar el posconflicto, que vale un dineral que todavía ni sabemos cuál es. Usted que sabe de esos costos y que tiene el manejo de un banco que puede financiar tantos proyectos, ¿qué puede dar la comunidad internacional en materia de dinero en realidad para quitarnos esa gran expectativa de que pasamos el sombrero y no nos echan sino moneditas? A ver, mire, lo primero es entender eso, de que no vamos a poder pretender que este conflicto que hemos tenido nosotros le pasemos la cuenta, en este caso, a alguien en la comunidad internacional, en un mundo en que los grandes donantes, que son los países desarrollados, en Europa especialmente, en los Estados Unidos, han tenido que ir recortando sus presupuestos. Razón por la cual va a haber un límite en cuanto a lo que se pueda conseguir. Eso no quiere decir que no va a haber apoyos, por supuesto que los va a haber. Pero el mayor esfuerzo, el esfuerzo más importante va a venir de los propios colombianos a través de las contribuciones tributarias que hace cada quien. Dicho eso, yo creo que lo que importa en el posconflicto, por ejemplo, con la tecnología, pensando en crear redes en las zonas más aisladas de Colombia, de cómo ir construyendo toda una narrativa de paz, es un tema importante, porque no es solamente crear, por ejemplo, lo que yo he visto en otras partes de Latinoamérica, donde la Colombia profunda, donde no hay las vías rurales, donde no hay la electrificación, donde no hay agua de saneamiento, donde no hay suficientes escuelas. En el momento que se sincroniza toda esa inversión, se genera un cambio muy importante. Y yo lo he visto en Brasil y lo he visto en el norte grande de Argentina, de cómo al hacer eso de esa manera, aumenta significativamente el crecimiento. A usted se le vence ya su periodo este año, puede aspirar por una vez más. ¿Va a aspirar de nuevo a ser elegido como presidente del BID? Eso lo vamos a ir decidiendo poco a poco, pero... No me conteste, contésteme sí o no, porque es que esas respuestas diplomáticas... yo espero que sí. Espera que sí. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, claro. Bueno, comienza la emisión central del noticiero CMI.